Porque preparar unas cosas escritas por cualquier cosa, pero no sé si leerlo, no sé si... Vamos, Mateo, y me quedo sin página. Yo traje unas sandalitas y me terminé con esto porque no las encuentro. ¿Cómo que no las encuentro? No las encontré en la maleta. En algún lado de la maleta. Ahí estoy bien, luego me toca. Bueno, pues nuevamente los saludamos a través del periódico Poético y a través de la librería El Hallazo. Esta vez para presentar la novela de mi querida amiga Aura Guerra, Contra el Viento. Voy a leer las reseñas de cada uno. Nos acompaña Héctor Sapilla y a continuación su reseña. Héctor Sapilla Flores, México 1990, docente y post-fan. Okay. Invente la palabra. Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, maestro en Letras Mexicanas por la UNAM, estudiante de Maestría de Comunicación en la UAP y ganador del segundo lugar en el Premio Universitario sobre una sociedad sustentable de la revista de la universidad. Ha sido publicado en revistas como Sombra del Aire, Irradiación, Punto en Línea, Langosta, y se ha posteado y ha impartido los cursos de narratología y teoría de los méritos de la URC. Y a continuación voy a leer la reseña de la autora de la novela. Aura Guerra Artola, Managua, Nicaragua, 1986, es escritora, poeta y microficcionista. Egresada del Laboratorio de Novela Nicaragua, ha publicado en Nicaragua, Honduras, México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Canadá. Entre sus libros destacan Las Dolorosas, Con Flor de Mezcal en México en 2022, Metelibato, Con la Chipurnia en Honduras 2023 y Carne Cruda entre mis dioses con periódico poético en 2023. Su obra ha sido incluida en antologías internacionales, entre ellas Desde el Centro de América, Miradas Alternativas en Alfaguara en 2023 y Cintura de Fuego con 10 escritoras nicaragüenses con la editorial en 2024, en la que fungió como colaboradora. Es miembro del Foothill Writers Association en Canadá y promueve la literatura como locutora de radio, poesía y como parte del Consejo Editorial de Periódico Poético. A continuación les doy la palabra a Aura y a Héctor. Muchas gracias. Empiezo yo. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles muchísimo a Aura y a Gaba de Periódico Poético, perdón. Yo estoy honrado de participar con ustedes, aparte de que es un gusto vernos en persona por primera vez. Porque empecé a seguirlas hace como año y medio, vi que abrieron convocatoria y les mandé ahí un textito que me hicieron el honor de aceptar. Y bueno, luego me dieron el gran reto que si me animaba a presentar este gran libro de Aura. Y pues yo encantado, de hecho yo ya le estaba a leer. Entonces yo encantado de presentarlo porque tiene mil cosas que bueno, ahorita iremos hablando ahora. Y bueno, tengo 27,000 preguntas. De hecho estoy pensando por cuál empezar. Y la primera es un reclamo, ¿por qué no me apartaste un libro? No me digas, es que es el libro de las golondrinas que volaron. Entonces a eso tiene alas. Sí, no, es broma. Bueno, primero que nos cuentes un poquito de qué va, y ya de ahí nos vamos viendo. Me gusta que esté lloviendo y que haya tormenta porque hay una canción de Nicaragua que dice: en un lugar llueve tanto que se apaga el sol. Y justo el libro es sobre Nicaragua, sobre lo que nos ha tocado a muchos, no solo de Nicaragua, porque habla un poquito también de lo que pasaba en Honduras, entonces mucho de Centroamérica. Entonces el libro habla de la historia de Nicaragua desde 1967 hasta 1991. Aquí, ¿qué pasó durante este lapso de tiempo? Teníamos una dictadura, la dictadura de Somoza. En ese tiempo también nació el movimiento
movimiento nacional opositor, que bueno, tuvo demasiados problemas para iniciar, hubo muchos muertos en el proceso, pero por si no fuera suficiente sangre, tuvimos el terremoto, el famoso terremoto que destruyó Managua en 1962. Entonces, ¿qué pasó con este terremoto? Nosotros teníamos un centro precioso, decían que pues éramos el grande de Centroamérica, que la belleza de ese centro de Managua es ahora y sigue dormido. Yo digo dormido porque siempre se habla de reconstruir ese centro que no está. Managua no tiene centro, es una capital sin un centro. Entonces, no parece ser el centro de Managua, no hay. Entonces, esa ciudad que quedó dormida, donde murió cantidad de gente, entonces ahí es como que se apagaron literalmente todos los ojos, se apagaron las luces, fue justo antes de Navidad. El 22 de diciembre inició y después la última réplica, que fue la que terminó en la ciudad, fue a la medianoche, sería el 23. Entonces hablo de todas estas historias y por eso se llama Contra el Viento, porque hablo de esa gente que quiere volar, que quiere tener sueños, que quiere casarse, que quiere cosas tan simples como simplemente como tener una casa, como tener un trabajo, y de repente todo se aplasta. Entonces viene esta gente que bueno, los que sobrevivieron, vamos a seguir adelante. Viene la guerra de revolución. Se nos van los hombres a la guerra, empiezan a morir los hijos, empiezan los exilios. Y 3 puntos suspensivos, creo que no hemos salido mucho de ahí. Entonces prácticamente la novela trata de ese periodo en el tiempo y habla de una mujer que bien puede ser llamada Nicaragua. Entonces esa mujer que quiere simplemente un sueño tan sencillo como vivir en paz y tener una familia y crear a su hija, pero todo viene en su camino. Sí, no, y qué bueno que dices, aunque creo que esa pregunta va más hacia el final, esto que dices de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo percibes ahora mi canal? Pero bueno, creo que eso va más adelante. Ahorita estaba acordándome mientras platicabas de lo que comentan Francisco Alejandro Méndez en el prólogo. Quiero decir algo de Paco. Francisco Alejandro Méndez es un gran escritor guatemalteco. Yo le tengo un cariño. Casualidad de la vida, estamos en librería El Hallazgo. Nuestro querido Guillermo Lera también es amigo de Paco, así que Paco, un saludo. Paco es una gran persona, es premio Miguel Ángel Estudios de novela en Guatemala. Tuvimos la oportunidad de conseguir en un festival de poesía en Honduras. Estuvimos platicando de la novela y yo le dije, no, yo ya no voy a escribir esa novela, yo la voy a dejar ahí. Y entonces le empiezo a contar la historia y me dice, la vas a publicar. La vas a editar y la vas a publicar porque te estoy diciendo que lo vas a hacer. Y si en algún momento tenés una novela. Entonces Paco me ayudó, o sea, él me dio la confianza para seguir porque si tenemos a Paco detrás, todo es posible. Así que me dio mucha confianza y él me hizo el honor de prologar el libro. Realmente es un honor porque además de un gran analista, un gran ser humano. Es que empiece con palabras de un gran ser humano como Paco, significa mucho. Sí, no, y el prólogo es muy conciso, pero va... en serio, y hace un panorama bien bonito, donde te integra una tradición muy importante, no solo nicaragüense, sino de Centroamérica, Latinoamérica, que creo que es vital, ¿no? Yo creo que mientras leía yo el libro, pensaba, como dices, no solo la personaje de Nicaragua, bueno, las personajes, sino que Managua es como si aplastara toda Latinoamérica en no sé cuántos kilómetros, no haciendo una burbuja. Creo que le habla mucho al espíritu general del continente, de nuestras culturas, etc. Bueno, y aparte es muy distinto, pues uno se va enterando de la historia de Nicaragua por cualquier otro medio, pero yo la iba leyendo y es diferente, ¿no? Sientes que vas cruzándola con ellos, entonces digo, eso le da su gran riqueza. Y te digo todo esto porque, pues comentas ahorita, nos haces el resumen de la novela, como si fuera un panorama histórico, pero en realidad, y no es que esté de trasfondo, ni que sea lo principal, más bien estas protagonistas son la historia y a través de ellas se sienten, no sé si me explico. Desde que uno se echa el primer capítulo, va viendo cómo el entorno influye en la persona, en Candelaria, la protagonista, y cómo su propio interior se va reflejando en el entorno, ¿no? Bueno, y ahí es una pregunta sobre la decisión creativa. ¿Cómo pensaste en esto? ¿Lo planeaste o simplemente así visualizaste?
del personaje. El personaje y su relación con el entorno sociopolítico. Mira, lo que pasa es esto. Yo intenté no escribir esta novela muchísimas veces, más que escribirla. ¿Por qué? Porque Candelaria, la historia de Candelaria no es una historia muy popular. Estamos hablando de una niña del campo. Entonces no es esa gran mujer así que vos dices, wow, que podemos empezar a decir que tiene una biblioteca así llena de libros, una mujer, una científica, no. Es una niña del campo. Entonces cuando yo empecé a escribir de eso, dije, voy a decir algo pues muy poco literal tal vez. No quiero que piense que estoy escribiendo la historia de Marina. O sea, que viene del campo a la ciudad y pues que se enamora y que tenía un poquito de miedo de eso, ¿verdad? Pero entonces yo estoy con esta historia, pero yo empiezo con esta Candelaria. Yo sabía que el nombre yo quería pues otros hilados, que fuera muy del campo. Empiezo a narrar la historia, empiezo a contar todo. A Candelaria la conocí hace muchos años cuando en el colegio, yo estaba en un colegio de monjas feministas revolucionarias, para que sepan. O sea, no era esa monjita que, ay, qué linda la monjita, no. Feministas revolucionarias en San Pedro. Entonces estaban con las teresianas y las teresianas era un colegio en inglés. Entonces decían, yo no quiero niños presos, entonces nos mandaban al campo a trabajar con los campesinos toda la Semana Santa. Entonces yo ahí empecé a conocer las Candelarias. Entonces ya venía y tal vez una mujer desfigurada. No, es que lo que pasa es que cuando estaba la revolución, la contra vino y me pegó con una piedra, me desfiguró y mataron a mi hija. Entonces empecé a conocer a las Candelarias y yo dije, wow, muchas veces nosotros hablamos de la mujer de campo y es, ay, lo leemos hoy en las noticias, ay, pobrecita, pues otra campesina que mató, ay, pobrecita, otra campesina que pasó tal cosa. Es distinto que decir fulanita de tal, la doctora fulanita de tal, o sea, es como que una campesina versus alguien con nombre. Y yo empecé a darme cuenta que es que estas mujeres del campo, cuando yo les pongo un nombre y apellido, canta otro gallo, o sea, estamos hablando de algo totalmente distinto. Entonces yo empiezo a conocer esta Candelaria, gente que tiene son muy básicas, muy básicas. Algunas quieren aprender a leer, algo tan simple como quiero aprender a leer. Quiero poder trabajar en algo para que mi hijo no pase hambre. O sea, estamos hablando de cosas así. Bueno, necesidades básicas del ser humano es lo único que necesitan, no es cumplir. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta que para estas mujeres es tan difícil ir a un colegio, tan difícil conseguir un trabajo, tan difícil que no les pegue el marido, o sea, cosas tan simples que para ellas es incontrolable. Y yo dije, bueno, quiero escribir otra cosa, escribir algo más elevado, más cool, no. Pero la Candelaria estaba ahí, es como que existía en la mente desde que yo estoy en el teresiano, que soy niña, y dijo, vos me vas a contar mi historia porque me la vas a contar. Y ahí es que empezó esta historia de esta Candelaria, ¿no? Y empecé a narrar otra cosa. Veo por qué me dio por escribir de tiempo antes del terremoto, porque en Nicaragua, hablar de antes del terremoto es sinónimo de mejores tiempos. Pues decís, antes del terremoto, mejores tiempos. Entonces yo dije, yo no viví ese tiempo, pues nací en el 86, en plena guerra, pero vamos a averiguar. Me voy a meter en la vieja Managua, quiero contar esa historia con esta mujer que no se me sale de la mente y algo tiene que decir. Sí, bueno, y ahora me está explotando la cabeza. Quisiera, traigo un cuadernito ahorita, no sé. Pero a ver, primero, es que también una cosa, mientras la leía yo pensaba, generalmente está esta oposición del campo y la ciudad, los hombres, las mujeres, el espacio público, el espacio privado. Y como lo vas manejando, hay un flujo entre los dos, ¿no? Estos dos cosas que siempre se nos manejan opuestas, o estos pares que siempre se nos manejan como pares opuestos, no solo convergen, sino que se están influyendo uno en el otro, ¿no? Elena. Exacto, sí. Pensé en Elena, y por no ir más lejos, ¿no? Tú lo dijiste ahorita, la violencia pública que se da en la guerra, en la revolución, en las represiones terribles del gobierno samosista, también tienen como su proyección doméstica, ¿no? La vida de las mujeres al interior externo, ¿no? Pensé también en Carmen, otro personaje, sí, yo no sé cuál es, bueno, también vimos por qué es tu favorito. Porque cuando escribí de Carmen yo no tenía mejor amiga, ahora sí tengo mejor amiga y anda por aquí. Entonces cuando yo escribí de Carmen, yo dije, no voy a imaginar a la mejor amiga que yo quisiera tener. Entonces ya salió esta Carmen. Pero a ver, te voy a contar. Por ahorita que me decías la puerta cerrada y ahorita acaba de entrar mi querida amiga Gaby Cordero. Entonces aquí tengo que mencionarla a ella por una razón. Gaby tiene una abuelita, doña Amanda, que en paz descanse. Que me acuerdo que hubo muchas doña Amanda que me contaban su historia a puerta cerrada, cómo tenían que esconder al hijo para que no se lo llevaran a la guerra.
Entonces, así como ella, en mi barrio hubo mujeres que tuvieron que enterrar a los hijos en la medianoche porque tal vez eran de alguno de los bandos. O sea, por ejemplo, antes de la revolución eran del ejército revolucionario. Entonces, pues ya cuando vino la revolución eran del ejército de la contra. Entonces, ¿qué pasaba? En mi barrio había de ambos bandos, tanto del gobierno como de la contra. Entonces ya te llamaban en la madrugada, ya se hablaban entre las mujeres y decían, mira que cayó la comunidad. Entonces a esa hora, a oscuras, sin hacer ruido, pero de puntillas, se iban a enterrar el cuerpo de la hija, porque no, si en ese tiempo, si se daban cuenta, por ejemplo, que vos enterraste a alguien de la contra, te enviaron a la realidad. Y igual antes, la Guardia Nacional, si vos eras del ejército opositor, bueno, del ejército revolucionario, exactamente pasaba lo mismo. Yo creo que en la novela lo cuento como era el ejército nacional. Entonces, pasaban esas cosas. Las mujeres que hacían todo en secreto. O sea, tenían que mantener una vida, pero completamente ficticia. Por fuera, ¿cómo está tu hija? Ay, allá en la guerra no me escribió un día de eso. Mentira, lo tenía escondido. Entonces, o tu hija, ¿cómo está? Sí, muy bien. Y tragándose el llanto de que ya se murió. ¿Por qué? Porque no podías decir esas cosas. Entonces tenían una guerra a puertas cerradas. Sí, parece que estamos contra el viento. Entonces, guerra a puertas cerradas. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, con la abuelita de Gaby, no sé si te acuerdas que tu abuelita Amanda tenía el cuartito donde estuvo encerrado tu tío. Entonces, en muchas casas en Nicaragua todavía guardan esos lugares. Y muchos dicen, por ejemplo, mi mamá tiene un piso falso, donde metía ciertas cosas, pero yo nací muy enferma, tenía que guardar dólares y te podían matar por dólares. Entonces mamá tenía un piso falso, entonces si a un ladrón nos podía encañonar a todos, pero no iba a encontrar eso. Entonces cada casa todavía guarda un poquito de esa guerra a puertas cerradas que se vivió, pero no solamente estamos hablando de la guerra de la revolución, también en el tiempo de Somoza, quien no estaba muy de acuerdo también de esa guerra a puertas cerradas. Bueno, y pensando en eso, hay esta proyección, ¿no? Managua, todo lo que queda después del terremoto, entiendo que hay zonas que dejan de funcionar por completo y se abandonaron. Es que mira, Managua, la vieja Managua es un cementerio. Por ejemplo, nosotros estamos como que nos hemos rehusado de olvidar. En Managua, cuando vos cuando vayas de visita, te vas a dar cuenta que si vos quieres ir al teatro, no te van a decir como acá, calle Coyoacán, calle Puebla número 14, no. De donde fue la carnezada del Gran Hotel, estamos hablando de vieja Managua antes del terremoto, de donde fue la carnezada del Gran Hotel, 2 cuadras abajo, allá donde fue el arbolito, donde fue la PDLH, allá a la izquierda. O sea, donde fue, nos negamos. Nos hemos negado a borrar las huellas de esa vieja Managua. Realmente, ahora pues no he ido, pero entiendo que en muchos lugares ya los demolieron. Pero por mucho tiempo fueron como esqueletos. Fue como un cementerio. O sea, vos veías ¿cómo se llama? Los escombros, y estaban ahí como con un deseo de ser despertados, que alguien los reconstruyera. Entonces, cuando vos hablas de esa vieja Managua, yo pienso que todavía en la memoria colectiva hay un duelo. Y no nos hemos despegado de él. Ya casi nada existe. Creo que solamente hay un banco que ahí quedó, el Teatro Nacional que sí quedó, pero de ahí prácticamente son escombros y una memoria que aunque ahora diga ferretería tal, la gente sigue diciendo donde fue la carnizada. Sí, no, y te lo preguntaba justo por eso, ¿no? Porque así como están esos esqueletos, dijiste, ¿no? En la ciudad, por lo que me cuentas también en la casa, ¿no? En esos espacios sin ocupar, que se quedan vacíos. Y bueno, y es que la novela es sobre la memoria, ¿no? Sí. Hay algo, pensando también en esto del terremoto, hay algo bien bonito en la novela, bueno, en lo personal a mí me encantó. Está en 2 partes, ¿no? Sí. Entonces, la primera parte está narrada desde narrador externo, sí va siguiendo sobre todo a Candelaria casi todo el tiempo, ¿no? La perspectiva es Candelaria, pero es un narrador externo, ¿no? Ya ven, la terminología, ¿no? El omnisciente. En la segunda parte, la perspectiva está desde su hija, desde Delia, y así arrancan, ¿no? Y justo el cambio que hay de la primera a la segunda parte pues es el terremoto, ¿no? Entonces,
digo, tengo mil ideas al respecto, pero quiero ver qué pensaste tú, ¿no? Siento que cuando ese desplazamiento urbano que se produce con el terremoto, en la novela se ve como un desplazamiento de la voz y de la memoria. Y ya no digo nada más, mejor cuéntanos. Mira, lo que pasó fue esto. Esa novela iba en 3 voces. Okay. Iba en primera, en tercera y en segunda persona. Okay. Lo único es que el borrador, que era como 280 páginas, quedó pues reducido. Y tuvimos que hacer varios experimentos. Pero era importante que se encontrara a Candelaria, que se siguiera a Candelaria, porque ella sí tenía bastante testimonio. Ella no te iba a contar mucho. Entonces necesitábamos observarla desde arriba. Paco reveló más o menos quién cuenta. Yo dije, no voy a decir, hola, soy fulanito que estoy hablando, no. Pero Paco lo reveló. Paco decía, aquí está la ciudad. Entonces, empieza a contar, aquí hay alguien que está observando desde arriba y está contando la historia. Entonces, la historia tiene 2 narradores. Una, que es el omnisciente en este caso, que yo quería que fuera el viento, que fuera la ciudad, alguien que está desde arriba. Pero también las golondrinas. Las golondrinas te van contando partecitas. Por ejemplo, empiezan con la golondrina, después la golondrina en el alambrado, la golondrina que cae, la golondrina. Entonces ellas te van contando un poquito de la historia. ¿Por qué? Porque la vieja Managua estaba llena de golondrinas. Entonces esto era la vieja Managua. O sea, todas las golondrinas. La gente me cuenta, porque tuve que hacer mucha investigación. Mi mamá, por ejemplo, dice que tenías que caminar con algo en la cabeza porque, pues, ¿qué hacen las golondrinas del alambrado? Pues, si te ensucian. Entonces tenías que caminar así porque pasaban encima tuyo. Algo curioso es que cuando viene el terremoto, todas se fueron. No volvieron. Entonces, ¿qué pasó? En la noche del terremoto se escucharon los huises. En Nicaragua hay un dicho de que si canta el huises que va a morir alguien. Entonces estaba el cielo rojo, que se sentía un calor y se escucharon los huises, entonces dicen, qué raro. Están los huises, son las golondrinas, ¿qué está pasando? Y después vino el terremoto, pues las golondrinas algo pasó y se fue. Y ya no volvieron. Una hora y pues, ya no las puedes ver así como tuvimos esa postal de Managua antes. Entonces ellas te cuentan un poquito, y si te fijas hay un relevo de voz y de ave. Sí, entonces se van las golondrinas de la primera parte, vienen los huises en la segunda. Ya empiezan a contar por qué vienen los huises, porque aparte del terremoto viene la guerra. Entonces los huises empiezan a cantar y empiezan a decirte qué es lo que está pasando en Managua, en Nicaragua, ¿no? Porque ya en la segunda parte nos vamos para el campo. Entonces, ¿qué ocurre? En la primera parte, cuando ya cae el terremoto, se mueren los sueños y ella queda muerta. Ya no tiene razón para vivir más que mantener a la hija viva. Y si yo lo quiero hacer obvio, que esta mujer deja de ser mujer y se convierte en alguien que dice, yo solamente quiero que mi hija no me la maten, que mi hija no me la violen, que mi hija no me le pase nada y que coma. Eso es lo único que le importa, es una mamá que se olvida de ella. Entonces teníamos una Candelaria bonita, que se arreglaba, que aquí, y después empieza a deteriorarse. Incluso no le importaba su salud, nada. Entonces ya en la segunda tenemos ese relevo generacional. Ok, pasa la estafeta de los sueños. Bueno, Delia está joven, está triste, empieza con un duelo, pero yo tengo ambiciones, yo quiero hacer algo. Y entonces empieza ese contra el viento ahora de una joven en la guerra que quiere estudiar, que quiere ser normal, pero no puede porque, como ella misma dice, ahora lo único que tenemos son bombas. Sí, no. Bueno, y pensaba eso, también te quería preguntar. Creo que casi en cada capítulo la idea del viento se va actualizando, ¿no? En el primero es la llegada a la ciudad, ¿no? Y la protagonista luchando contra la vida urbana. Bueno, no luchando, integrándose ahí, como agarrando el curso del viento, ¿no? Pero luego se va volviendo la represión, luego se va volviendo el terremoto. Luego siento que la misma relación mamá-hija, ¿no? La mamá es ese viento en contra de la hija, ¿no? Entonces, ¿cómo fue evolucionando este concepto del viento? Pues las contraposiciones que uno va viendo, que son como resistencia a los deseos de los personajes. Mira, eso nació cuando yo era niña. Yo crecí en un área donde había muchas manifestaciones, entonces en mi patio venía y de repente se caía una bomba lacrimógena y nos teníamos que encerrar. Y yo decía, ay señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, era como que cada vez que querías hacer algo no podías. A ver, un nicaragüense, por ejemplo, para pedir una visa, a México incluso,
bueno, el centroamericano en general, no voy a muchos, pero en Nicaragua, por ejemplo, para ir a una avisa a México tenés que demostrar, no voy a quedar, no, fíjese que sí puedo ir, no, tenés que demostrar muchas cosas y se van cerrando puertas. O sea, el principio nicaragüense es no hay fondos, no hay programas culturales, no hay proyectos de esto, no tenemos de lo otro, no tenemos esto, no. Si quiero ir fuera, no, pues tengo que demostrar que tengo el dinero, que no voy a hacer nada malo, sí, voy a regresar a mi país. Entonces, cuando yo era niña, yo empezaba a soñar, yo era una soñadora, yo decía, wow, desde el punto de estar ahí encerrada en un cuarto hasta que se pasara los gases, mira, ¿cómo voy a poder soñar con algo si mira, empecemos que no puedo ni salir de la casa? Vos te acordarás, Gaby, cómo era mi zona, que nos encerraban y estaban los disparos por afuera. En mi casa quedaba cerca de la UCA, que es la Universidad Centroamericana. Entonces ocupaban casi que de trinchera. Estaban de un lado disparándose y al otro, y yo pues ahí encerrada en el cuarto o contra el pecho al piso. Entonces crecí obviamente con eso. Por eso es que puedo narrar ciertas cosas. Y yo decía, wow, a veces siento que el país es una jaula. O sea, puedo estar libre de andar por acá, pero en serio, porque para esta novela parece que hay que ser periodista. Entonces empecé a llamar a gente. Hola, usted mira que este terremoto que se la podías contar. Entonces tuve que empezar con eso, que yo no sabía hacer preguntas, yo no sabía entrevistar. Entonces, un principio de que mucha gente sigue viendo el duelo. Y yo, mire, ¿cómo vive el terremoto? Se me saltaban al radio. Ay, bueno, sí, hablemos, pero yo necesito mi respuesta, por favor, salir. Entonces, ¿cómo vio el terremoto? ¿Cómo fue estar en ¿cómo se llama? En los centros de distribución? ¿Cómo fue cuando te enlistaron en el ejército? ¿Cómo pasó tal cosa? Entonces, es difícil. Mucha gente no quería contestar, mucha gente, la masacre, por ejemplo, cuando hablo de esta masacre que pasó en el área de la vieja Managua, cuando vino la Unión Nacional Opositora, que iban a tener una marcha y vinieron y nos mataron. Entonces, cuando hablo de esa masacre, las pocas personas que están vivas, que fueron a la marcha y que no estaban niños, ya tienen Alzheimer. Entonces conseguía 3 que no tenían, incluyendo a mi mamá, y me dijeron, no me hagas hablar de eso. Ahí fue muy difícil. Entonces pasaron mucho tiempo buscando relatos, empecé a juntarlos todos. Una cosa que yo me prometí, no voy a contar la historia de nadie. Eso sí lo dije, claro, yo no voy a contar la historia de nadie, simplemente voy a sacar un relato. Entonces tuve que venir a hacer croquis de la vieja Managua, imaginar cómo tuvo que ser. Hay noticias, y por ejemplo la ambulancia que recogieron son noticias, eso sí está total. Entonces yo iba diciendo, ok, vamos a meter a mi personaje en la marcha, vamos a hacerle tal cosa. Entonces este personaje que yo me inventé tiene muchos nombres, que son todas las personas que se murieron. Entonces Gonzalo se llama Pedro, Juan, María, Pablo. Entonces yo lo que hice fue narrar la colectividad, y realmente lo único autobiográfico es eso, que quise mencionar a mi papá. Pero claro, hay mucha experiencia, porque todo el que nació en los 80 vivió la guerra. Sí, desde luego, sí, es lo que yo pensaba, ¿no? Mientras lo leía, yo decía, no es que no se siente como solo una persona, se siente como todos contándome, ¿no? Y te digo, es muy interesante como una persona que vive acá en México, uno ha escuchado de los conflictos, pero siempre está este filtro, un objetivo del periodismo, bueno, no siempre es objetivo, ¿no? Pero esta mirada más externa, ¿no? O que quiere ser que se quiere trazar con los datos. Entonces, algo que tiene mucho la novela es que aprendes de la experiencia directa, ¿no? De cómo se van sintiendo los conflictos. Sí. Algo que yo quería hacer es meter a las personas en el mundo de Centroamérica, porque como visito México, que es enorme, que Centroamérica, o sea, andar a Nicaragua lo cruzas en un ratito. Andate a Guatemala, o sea, cuando yo iba de Nicaragua a Guatemala, yo salía en la mañana y estaba a las 3 de la tarde, 4 igual. Entonces, El Salvador ya al mediodía estábamos en El Salvador, Honduras, y no nos llegamos. Entonces son países tan chiquititos, incluso si yo me voy a Honduras es como que esté en Nicaragua. Entonces no puedes esconder. Los chiles corren demasiado rápido, es fácil que te encuentres, todo el mundo sabe dónde vive un fulanito de tal, y hay llegado a ese país. Es mínimo. Entonces allá es súper difícil esconder. Y eso yo más o menos quería retratarlo, el miedo, el secretismo que tenés que vivir, porque cualquier persona es oreja, y lo pongo, cualquier persona puede delatar.
Claro, claro. Y miren, no había pensado, es eso, ya ves que al principio decía que uno siente que todo está concentrado, o sea, toda Latinoamérica está concentrada en una ciudad y sus alrededores, ¿no? Y creo que es justo por eso lo que, digo, son terribles todos estos problemas de violencia, pero pensando en México uno tiene la idea como que se están embarrados, ¿no? Como dice Bilbo ahorita, es un pan y la mantequilla se embarra y se desplaza mucho, ¿no? Pero cuando el territorio es tan pequeño, todos esos problemas se concentran en los mismos lugares, ¿no? Y sí genera esa sensación, ¿no? Sí genera esa, que así como hay chisme de pueblo, ese chisme se transforma en espionaje, ¿no? Pero algo que a mí quise resaltar del centroamericano, y hablo de centroamericano que es lo que conozco, México me podrá contar otra historia porque yo conozco Centroamérica, es que en Centroamérica hemos vivido tanta desgracia que ya llega un punto que ya hemos aprendido a reírnos en medio de todo. O sea, ya hemos aprendido a burlarnos entre nosotros y hemos aprendido a hacer casi que, o sea, que la vida siga incluso por la propia mente, por la sanidad mental, para que no caiga el espíritu. Entonces, por ejemplo, si te fijas, aquí ellas hacen ciertas locuras. Vos decís, hacen el club de los labios rojos. Cuando se hacen el club de los labios rojos, por ejemplo, vos decís, estas mujeres, o sea, pasa en la vida real, sí pasó en la vida real, pasan muchas cosas así en la vida real, de que de las mujeres se juntan, ya ves a las lavanderas, muy pobres en medio de la guerra, pero se juntan y ir al río a lavar era su WhatsApp. Entonces llegaban y a contarse los chismes y a hablar de hombres y a hablar de esto y que no sé cuánto, entonces ese era su WhatsApp. Y que se juntaban en la casa de la otra y que venían y que hacían un rezo y rescataban el cuerpo del muchacho para irlo a esconder. Entonces, en medio de lo trágico hay bastante humor negro. ¿Por qué? Porque eso es lo que vos vivís en Centroamérica. O sea, vos andate a un mercado allá y vas a escuchar cómo se están viendo las desgracias en todos lados. Vos andate a la frontera entre Nicaragua y Honduras o Honduras y El Salvador y vas a escuchar cómo estás palmado aquí, pero vivo. O sea, la gente se ríe de ellos mismos. Entonces, eso es lo que a mí me gusta del centroamericano. Algo que me dijo alguien, pero ¿será que es verosímil esa parte de cómo se vivencia? El centroamericano es así. Te conoce, es normal. Un día una italiana que conocí me dice, no, fíjate que una señora me dijo, no vayas a hotel, andate a mi casa. Ah, sí, eso es mi casa. Es normal que te conoces a alguien en el parque, así, ¿dónde sos de México? Ah, venite a comer a mi casa. No te conozco ni vení. Es normal, eso es muy del centroamericano que te invita, que es muy, te quiero conocer, le gusta mucho aprender la vida de las otras personas. Entonces, cuando empezamos al inicio, le dice esta mujer que está en el bus, y no me digas que estás huyendo. Le dice, no, pero que el hablado del campo es muy difícil. Vemos una vez y dice, no, huyendo no, y entonces ¿cómo te van a buscar? Yo estoy sola. Entonces cuando empiezan a hablar en esa plática, ya empieza a hacerse amiga, ya empieza a adoptar. Entonces ella se siente como que, bueno, la voy a adoptar y es normal. Eso pasa mucho en Sudamérica. Y justo ahorita que tocaste esos asuntos, bueno, yo debo acusar de nuevo ahora, porque me dejó tarea cuando leí la novela. Por el idioma. Por el idioma, me dijo, no, a ver cómo ves los nicaragüismos. Y primero pensé, a lo mejor está demasiado complicado, ¿no? No, y de hecho empecé a anotar, creo que llevo como 61. Fui anotando y ahí voy a decir, bueno, este es léxico, este es gramatical. Ahí tengo mi lista, pero más que eso, conforme yo iba haciendo la tarea que me dejó ahora, fui descubriendo, y ahorita lo mencionaste, hay otro lenguaje, ¿no? O sea, está el lenguaje y las palabras, ¿no? Y está el dialecto local y se escucha, y qué bonito lo que dices, porque la diferencia campo-ciudad se escucha mientras lees, ¿no? Pero más allá de eso está otro lenguaje que me encantó, que es el del maquillaje. Ah, sí. Es un lenguaje secreto. Nosotros hombres lo vemos desde afuera. Por eso me encanta que vos lo estés presentando. Sí, porque sí. eso otro códice, ese es otro lenguaje. Es que es exactamente eso. O sea, yo decía, bueno, sí, las mujeres se maquillan, qué chido, ¿no? Y antropológicamente uno dice, bueno, en tal época las mujeres empezaron a usar el maquillaje, también los hombres, por cierto. Pues, y tiene que ver con las relaciones personales, de poder, de cortejo, etcétera. Pero el lenguaje que se va construyendo de complicidad entre las protagonistas de la historia
es único. Y yo dije, no puede, entonces literalmente son rituales de sororidad, ¿no? Sí. Y ahorita platico más de eso, pero tú dime, o sea, Ya, te quiero hablar algo del todo lo lenguaje. Cuando yo empecé a escribir la novela, lo primero que me dijeron, ¿vas a vocear? Obvio. No puedo decir que un campesino de Ortega vaya a hablarte. Y tú te encuentras en variopintos de no. Entonces me acuerdo que la editora viene y me dice, ahora te estás metiendo en un gran problema, porque estás voceando. Y acuérdate que voceo pues son los centroamericanos y bueno, los argentinos que es muy distinto. Entonces me acuerdo que tuvimos en el grupo de novela tuvimos una clase con Andrés Newman, que es argentino, y le pregunté, mira, vos voceas, o sea, ¿cómo trabajo el voceo? Te vas a meter en un problema, me dice, voceando. Yo procuro, si el personaje argentino, pues lo va a vocear, pero dentro de lo posible tutea, porque casi todo el mundo tutea. Y yo, no puedo. Claro que no puedo. Le dije, yo, si esta va a ser mi única novela, y si yo me tengo que morir ya, yo necesito que entiendan cómo hablamos, porque claro, todo el mundo sabe cómo hablan en México, porque tienen mucho cine, y buen cine, y mucha novela, y mucha literatura, entonces todo el mundo sabe que el mexicano dice, órale, que dicen aguas, hasta hace poco ¿por qué? Pero, o sea, hay muchas cosas que ya me explicaron, ya me bien gráfico. Entonces, hay cosas que del mexicano que, claro, encender la tele está chiquitito, listo, desde ahí ya, yo ya sé de México cómo habla. Pero en Nicaragua nadie sabe cómo habla. El centroamericano pocos saben cómo hablamos. Nuestro voceo, que no es muy distinto al argentino. Nuestros dichos, nuestras palabras. Por ejemplo, Guillermo y yo, que estamos diciendo, trajimos unas boquitas. Botanas. Tenemos nuestra forma de hablar y lo interesante es que todos los centroamericanos hablamos muy parecido. Entonces, cuando yo estaba trabajando, mi editora me dice, no te van a entender. Y vas a crear una distancia. Entonces, me acordé que en mi país hay un dicho, hay un vicio de lenguaje. Y es que mucho decimos como dicen. Por ejemplo, voy a hacer mercado. Mire, tiene tomate roma, como le dicen, manzana. No, mire que tiene, voy a ir a la venta, pues como le dicen, la pulpería. Nosotros tenemos ese dicho. Entonces le dije, voy a ocupar ese recurso para que alguien me entienda. Entonces yo digo, por ejemplo, le voy a pedir al niño Dios, como dicen pues a Santa Claus. Entonces yo quería que entendieran cómo hablamos, porque yo quería respetar a estos personajes que sí, muy ficticios, pero yo quería, número uno, que entiendan cómo hablan en el campo, especialmente en el norte. Tienen sus dichos y pues incluso hay un doble sentido, tienen su forma de hablar muy inocente incluso. O sea, en medio de todo hay mucha inocencia en el campesino norteño. Pero en Managua incluso cómo hablan, cómo se dicen, cómo son las cosas, que no tenemos un lenguaje muy refinado los nicaragüenses, o sea, no lo tenemos. Y qué rico que hablamos. Me gusta, sí. Para mí es sabroso como se habla en Nicaragua y yo quería soltarlo. Sí tuve que ocupar, no recuerdo, pero te dije, a ver si me entendés, a ver ciertas cosas. No, yo me asusté, pero no, se entiende clarito. Digo, sí, por ejemplo, la palabra chingaste. Pues que para nosotros, para nosotros es otra cosa. No lo había pensado. Y sale en el primer capítulo. Y ahí sí dije. Ahí no puse como dices. No, porque aparte es el principio y hay mucha intensidad, entonces no podías ponerte a explicar. Es cierto, no había captado para el México. Esa decisión, porque en serio pues se siente que uno está interactuando directamente con la cultura, ¿no? Ahora te iba a preguntar si hay un relevo. Bueno, está lo del maquillaje ahí todavía. Sí. Pero hay un relevo, o sea, de una generación a otra cambian todas estas fraseologismos, todas estas expresiones. Sí. En ese tiempo no era tan... Mira, estamos hablando que no... Para el 91 todavía no habían vuelto los que se fueron para la guerra. Incluso hubo una migración para el 68, se tiró antes que entrara la revolución, de las personas que estaban contra Somoza. Entonces, ya volvieron para el 92 y les decíamos Miami Boy, Miami Girl. Entonces, cuando ellos ya vinieron, todos los exiliados, ahí sí hubo un cambio de canción. Ahí sí se sintió el cambio. Pero durante ese tiempo todavía era bastante oscuro el lenguaje nicaragüense. Créeme que fue algo que lo tuve que averiguar bastante. Porque había palabras que mi editora para el terremoto tenía como 10 años. O sea, todavía estaba muy chiquita. Entonces tuve que hablar con personas. ¿Qué pasa si digo esto? No, en ese tiempo no se sabe esa frase. Las canciones, ¿qué pasa con...? No, esa canción no estuvo de moda, estuvo de moda la otra.
Qué chido, Entonces, qué padre. sí me tuve que meter mucho porque el nicaragüense en ese tiempo todavía no era muy mal hablado. Si vos te fijas, ya las malas palabras empiezan en la segunda parte. Cuando ya se fueron a la guerra, las niñas de casa, las niñas bien, que les mandaron a cortar algodón, que les mandaron a cortar café, ahí llegaron con lenguaje de guardia. Y los muchachitos bien también llegaron con lenguaje de guardia. Y aparte estamos hablando de un hambre brutal, una escasez brutal, que ya a la gente se le quitó lo que nosotros decimos pipi is nice, o sea, lo muy elegante, lo muy cucú. Entonces ya vinieron y ya se convirtieron tipo modo sobrevivencia, vamos a soltar todo lo que queramos decir. Órale, sí. El maquillaje, mira, lo del maquillaje, creo que muchas de las mujeres lo vamos a entender. Yo puedo tener el peor día de mi vida. Si yo me pinto los labios de cambio. Yo puedo andar con ojeras hasta aquí, haberme peleado con el mundo, pero yo me pinto el pico rojo, soy otro ser humano. Es más, yo puedo mentir con los labios rojos, pero no sin los labios rojos. ¿Por qué? Porque si me pongo toda pálida, se me nota, pero si no, todo el mundo está pendiente de los labios. No me acuerdo quién fue la que dijo, tienes que andar siempre los labios rojos para que no te agarren el pelo. No me acuerdo quién fue la. Pero el punto es que, obviamente, como empezamos con una Candelaria que vende maquillaje, eso es lo único que aprendió. La mujer que no fue a la escuela, lo único que aprendió fue de maquillaje. Entonces, cuando ya les toca hacer plan de rescate, porque el plan de rescate empieza con esta amiga que quieren salvarla de violencia doméstica, sin imaginarse que venía la guerra. O bueno, ya estaba sonando. Empiezan con el maquillaje. Si vos me aceptás el labial rojo, significa que empezamos el plan de rescate y nos escapamos. Entonces, ya después lo empiezan a usar con otras amigas. Pero ¿qué pasa? Si una mujer se pinta los labios de rojo, cambia totalmente, cambia su expresión, o sea, vos la ves hasta como, algo tiene, ¿qué le pasó? Yo un día me escapé del hospital con los labios rojos, fíjate que me iban a dejar internada, porque yo tuve preeclampsia, me fue muy mal en mi embarazo, entonces me iban a dejar interna, me querían dejar ir unos 3 días más y yo me quería ir a mi casa. Entonces me pinté el pico rojo y yo le dije al doctor, no, ya me voy, me dice, fíjate que te veo bien. Y yo, así, magnífica, divina, el doctor, entonces ya me fui. Obviamente firmé que si me pasaba algo no me iba a pasar en el hospital, pero yo dije, wow, poder tienen los labios rojos. Entonces ya con eso dije, bueno, ya vende maquillaje, vamos a hacer el santo y seña que sean los labios rojos. Y aparte, la historia, para quienes no la hayan leído, la voy a invitar a leer, hay tres personajes principales, Candelaria, después viene su mejor amiga Carmen y viene su hija Delia, pero hay una mujer que influye mucho, que es una española, que es la dueña de la farmacia, la que le enseña a Candelaria a maquillarse, Elena. Ella es la que le enseña la coquetería y el poder de la coquetería, el poder de una mujer que viene y bueno, y se arregla y que sale y que hace. Entonces cuando ellas ya se van para la guerra y dicen, bueno, hay que buscar un arma, ¿qué hacemos? No podemos ir a la zona de fuego, vamos a ocupar el maquillaje, es lo que tenemos a la mano. Sí, y es que está genial, ¿no? Va creciendo, me encantó. Primero, sin arruinar mucho, espero no hacer mucho spoiler, pero tengo que decirlo. El principio, la escena inicial, es una rememoración y lo primero que sucede es sacar del chingaste de las obras del labial, el labial, ¿no? Y maquillarse. Luego avanza, entra a la ciudad y los momentos en los que va viendo transiciones, acercándose más en la amistad, construyéndola, hay una escena de maquillaje. Y así va avanzando hasta el momento, ya en la segunda parte, en la que lo que cuentas, ¿no? Se vuelve un código. Primero era como una cosa sin decir, y ya en la segunda parte se vuelve un código de defensa, ¿no? Entre mujeres. Y me encanta, ¿no? La primera vez es si te pintas los labios, es porque quieres que vayamos por ti y rescatarte del esposo o novio, ¿no? Pero eso no es tan pesado. También, pero está bien bonito cómo va evolucionando y se va volviendo un código de guerra tal cual, ¿no? Es que te voy a decir algo, Héctor. Si yo me voy ahorita con Loli y con Astrid y nos hacemos una pijamada y yo le voy a dar, te voy a cambiar el pelo y te voy a venir aquí, te voy a maquillar y te voy a hacer la cocina, nos tomamos fotos y nos vamos a sentir divinas. O sea, vamos a empezar a hablar de todas las cosas, vamos a soltar lo más íntimo porque te estás viendo en el espejo cómo vas cambiando. Y eso tiene un poder que lastimosamente, bueno, los hombres no lo experimentan. Es un poder, o sea, con Gaba, por ejemplo, ahorita que hemos estado viajando juntas, yo vengo, Gaba, te voy a planchar, te voy a arreglar y empezamos a hablar de la vida, empezamos a soltar muchas cosas. Entonces, cuando las mujeres nos estamos arreglando, o tenemos una pijamada cuando estamos juntas, ahí se convierte en algo poderoso, o sea, un aquelarre prácticamente, hacemos magia.
O sea, vos cambias la vida entera de una mujer. Por eso es que Carmen, incluso cuando se corta el pelo, dice, volámelo todito. Volámelo todito. O sea, ella quiere dice, porque si no puedo cortar cambiar mi historia, por lo menos volame el pelo. Entonces, eso es lo que pasa cuando una mujer empieza a arreglarse, empieza a cambiarse el look y está entre mujeres. O sea, es casi que un ritual mágico. Sí. Y así se siente. Llega un momento en el que, ya no voy a contar tanto, llega un momento en el que tienen su propio espacio, ¿no? Lo que decíamos, si la violencia incluso llegaba a la vida privada, cuando crean su propio espacio, en serio, se siente, llegas a ese capítulo y es muy bello, ¿no? Es muy, tienen sus conflictos internos y eso, pero es algo muy bonito, ¿no? Ya no arruino más. Te voy a leer la parte de Carmen. Ay, por favor, sí. Porque esa parte de Carmen es algo que no sé, yo creo que muchas mujeres cerramos ciclos con cambios de look. Y lo quise poner de una forma, pues, de lo terrible, ¿no? Y la gente me lo va a hacer. Entonces, quise hablar de eso terrible, pero con su cambio de look. Yo sé que lo voy a encontrar porque está en itálica. Así que por ahí ando en la 45, 40 y algo. Si no me equivoco. Y la razón por la que lo quiero leer es para que aquí está. Este es muy fuerte, entonces no lo voy a leer ahorita, solamente estoy buscando esta parte donde se cortó el pelo. Sí, bueno, en lo que lo encuentras, ahorita que dijiste eso, hay una cosa bien bonita de Carmen, ¿no? Porque ay, Carmen, sí, yo la quiero mucho, no existe, pero la quiero mucho. Y cuenta un par de vivencias brutales, muy muy fuertes, que aparte lo manejaste muy muy bien. Creo que sin ocultar, pero tampoco volviendo la amarillista, ¿no? Es un equilibrio muy bonito, pero es muy fuerte. Y lo bonito es que siempre lo remata con canciones, ¿no? Y con chistes. Es lo que me encanta de Carmen. Yo tengo una amiga salvadoreña, María José, y me acuerdo que ella siempre decía, es que el que canta su mal es espanto. Y entonces yo me acuerdo que un día tuve una crisis y me la aguanté cantando una semana entera. No. Entonces María José, me acuerdo que me decía, el que canta su mal espanta. Y yo me fijaba, pues desde ahí empecé a poner atención que, por ejemplo, llegaba una señora a plancharme a la casa de doña Martina, a la casa de mamá, pues, mi cuarto quedaba al fondo. Y yo le escuchaba que esa mujer era una roconola. Entonces llevaba su plancha, su radito y su spray de agua. Entonces empezaba, yo no nací para amar, amor, no sé qué. Después ya era como hablando de mujeres. O sea, era una roconola y no paraba de cantar. Entonces yo un día, doña Martina, ¿y usted qué canta? Entonces decía, es que lo que pasa es que cuando plancho empiezo a pensar babosadas. Yo prefiero estar cantando para no estar diciendo, no estar pensando chochadas, tonterías. Sí. Entonces yo, mire. Entonces ahí es donde yo dije, esta Carmen, que le ha pasado tanta cosa horrible a cantar. Sí. Y a qué parte, ella es un ave. Ella es otra de las aves. Sí, es cierto, sí. Quería que fuera un ave, pero bueno, no la encontré exactamente esta parte, porque yo sé que andaba por aquí, pero bueno, le voy a leer un poquito de Carmen. Es un poquito pesado. Daniel me fue a buscar por todas partes, hasta donde la Estela, pero nadie en su sano juicio deja entrar un borracho a la casa, sobre todo un borracho armado. Fue donde Candelaria, ahí me dieron por prófuga. La Cecilia hasta me metió cuentos de un supuesto novio que yo tenía. Me llamó puta por todas las calles de Jinotega y se siguió intoxicando, aún más que antes, solo por olvidar la vergüenza de que un macho como él hubiera dejado escapar a su mujer. Maldito el guano que lo volvió muy feliz, aunque al mismo tiempo bendijo los tragos, porque eso lo mantuvieron suficientemente baboso como para encontrarme cuando estaba frente a sus narices. Entonces, esa es la Carmen, más o menos así, en la vida real hablaría ella. Sí. Que es esa S que no sale. Y nosotros así está, acá está esa parte. Carmen para toda la vida tenía una canción, esta está de ella hablando. Carmen para toda la vida tenía una canción. Ahí en el valle comenzó a tararear obsesivamente una de Juan Gabriel. Repetía sin cesar, yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. A veces cantaba con rabia, otra era apenas un susurro, como le insistió a mi madre en el patio de la casa. Volame todito el pelo, dijo, y le entregó las tijeras de cortar tela.
Mi mamá obedeció, la sentó sobre un taburete y voló cabello hasta verla satisfecha. Le quedó apenas lo suficiente para no ser calva. Y así dejé la vanidad en el piso, hebra por hebra. Un corte de pelo te da poder, es mutilar el cuerpo sin sangrar. Te deshaces de un pedazo de vida y después lo ardes. Carmen tenía más de una historia para contar, con el cambio, poco a poco, fue recordando su identidad. Entonces, esa es la escena de la Carmen cuando dice, o sea, ella no se podía deshacer de lo que le hizo el novio. No se podía deshacer de la violación, no se podía deshacer de todo lo que le había pasado en su vida, pero dijo, lo único que tengo para mutilarme es el pelo y me lo voy a volar todo. Entonces, eso es lo que me encanta de ese personaje de Carmen, y por eso a veces siento como que sí, yo le escribí, pero ella tiene vida propia. Sí, y así se siente, ¿eh? Bueno, y ahorita que la leíste, hasta cambia tu voz con Delia y con Carmen, sí, ¿no? es que yo le pregunté a mi maestro de novela, mire, profe, ¿será que yo estoy esquizofrénica? Por sí, ser sanjuliana mexicano, de aquí de Ciudad de México. Luego, ¿será que yo soy esquizofrénica? Fíjense que no la escucho. O sea, yo sé cuando estoy escribiendo quién es quién y quién va a hablar y quién va a decir un diálogo, quién va a hacer algo, porque yo los puedo ir escuchando, cada uno tiene su propia voz. Y me dijo, si vos estás esquizofrénica, yo también. Ah, también. No estoy sola. Fíjate que es lo que le envidio mucho a los narradores y a ti, pues. Yo quisiera ser esquizofrénico para escuchar otra voz aparte de la del ensayo, ¿no? Que tengo. Te voy a leer a Candelaria para que sí, por favor, cómo suena la Candelaria. Eso te iba a decir, que nos leas a las tres, porque ya escucharon a Delia. Entonces, la Candelaria, aquí está. Creo que sí está. Delia y yo éramos dos bandos también. Teníamos una guerra silenciosa, puertas cerradas. Delia fue una golondrina que migró lejos de mi amor. La quise acicalar como paloma y ella sacudió sus plumas y cariño de mis manos. Quise cortar sus alas que la conocían a la muerte. Y le nació el pelaje de un jaguar herido que decidió morir en la cueva de su silencio. Delia parecía dormir, aún despierta, como árbol enraizado en mala tierra. Soñaba con un camión que estallaba con ella adentro, con un camión que le llevaba a un abismo, con un camión en el que iba su padre y ella no podía alcanzar, dejándolo morir nuevamente. Soñaba cada madrugada, gritaba y volvía a callar. No sé cómo se le llama eso, y un sueño que persiga. Ser entre su enojo y las pesadillas, la de ella rechazaba todo en la vida. Esa es la Candelaria, que es arrastradona porque la vida la anda arrastrando. más susurrada, más callada. Más calmada, lenta, como las olas. Y qué bonito que lees ese capítulo, es el único que narra directamente ella, ¿no? Es cuando ella ya sabe que la hija está desbaratada, porque estamos hablando de la generación que no pudo soñar, la generación del... Ya el 89 fue la guerra, ya estaba cansado, el ejército de la revolución y los contras ya estaban exhaustos, ya no había comida, la gente estaba flaca, ya no había nada. Ya en mi caso ya había nacido, ya no tenía pañal, ya no había medicina, ya no había nada. Todo el mundo estaba cansado, los chavalos que se fueron emocionados, que tomaron el rifle para poder ir a defender al país, ya se dieron cuenta que no estaban defendiendo nada. La contra que andaba pues con una buena inyección de dinero, pues ahí con sus buenos uniformes, con sus buenas armas, con sus buenos camiones, dijeron que contra quién estamos peleando. Ya se dieron cuenta que eran campesinos contra campesinos, nicaragüenses contra nicaragüenses. Todos estaban cansados, el país estaba en la quiebra. Ya los chavalos no tenían sueño, no tenían nada. Entonces, ¿qué pasó con esa generación? Ya estaba quieto. Y esa fue Delia. Ya enterró a sus amigos, a la otra amiga la casaron porque ni modo, era la única forma de salvarla. Entonces ella se quedó sola como la única joven que tenía un sueño allá metida donde estaba en la montaña. Ya entonces la mamá tuvo que decir, bueno, donde yo no puedo, me voy a levantar por esta muchachita. Sí, y aparte ahí cómo lo percibes tú, porque Delia, igual no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que ya vamos a... Yo estoy muy emocionado, yo creo que ya nos pasamos. Perdón, ya nada más para ir cerrando justo, sin decir ya spoilers ni nada, la importancia de la voz y el silencio, porque Delia opta por no sé cuánto tiempo, no sé si son meses o años, de silencio profundo, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el trauma, con la memoria, sin dar más detalles, pero ¿cómo llegaste a esa decisión? ¿Qué tiene que ver con el proceso real? Con lo que estás platicando. Mira lo que pasa, tuve que entrevistar a mucha gente que fue a la guerra, a mucha gente. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? La contra sembraba granadas. Entonces,
era normal que los muchachitos que mandaban con el corte de café y que mandaban a la guerra y que se iban al servicio militar, pues de repente le decían, lo siento, es una granada. Entonces le mandaban un pedacito de mano a la mamá. Mire, lo único que respondamos con una mano y me parece que es de su hijo, entonces eso es lo que le mandaba. O estaban los féretros, pues,